Evangelio de las bodas de Caná. Juan 2, 1-11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora, y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En este episodio, Jesús se muestra por primera vez como el Señor que transforma, no solo el agua en vino, sino la tristeza en alegría, la necesidad en abundancia. María, atenta al detalle humano, intercede antes de que la fiesta se convierta en vergüenza para los esposos. Jesús, aunque dice que aún no ha llegado su hora, actúa movido por la confianza de su madre. Aquí resplandece la fuerza de una intercesión humilde y amorosa. Las tinajas llenas de agua se convierten en el mejor vino, un signo de que en Cristo todo lo que parecía ordinario se convierte en extraordinario. Este milagro nos recuerda que, incluso en las carencias de la vida, Jesús puede irrumpir y llenar de alegría lo que parecía vacío. La obediencia simple, haced lo que Él os diga, es la llave que abre la puerta a los milagros. Evangelio del Hijo Pródigo. Lucas 15, 11 y 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue, y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos: «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo: «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido,
se había perdido y es hallado. Aquí Jesús nos revela el rostro de un Dios Padre que no guarda rencor, que no enumera los errores, que no impone castigos, sino que corre al encuentro del Hijo que regresa. El Hijo pródigo representa a todo corazón humano que ha probado el engaño del pecado y ha descubierto el vacío de la vida lejos de casa. El regreso no está marcado por el mérito, sino por el hambre, la miseria, el dolor. Pero el Padre no pregunta por las heridas ni por el pasado. Corre, abraza, besa, viste, restaura. Mientras tanto, el Hijo mayor, fiel pero endurecido, no comprende la lógica del amor. Su fidelidad se ha convertido en reclamo. Este Evangelio nos habla de volver al corazón, de reconocer nuestras caídas, pero sobre todo, de contemplar el amor incondicional del Padre. Es una invitación a la reconciliación, no solo con Dios, sino entre hermanos, recordándonos que todos somos pródigos necesitados de misericordia. Evangelio del ciego Bartimeo. Marcos 10, 46-52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo es símbolo de aquel que no se deja silenciar por el juicio de la multitud, de aquel que, en medio de su ceguera, no deja de clamar por luz. Jesús escucha ese grito entre la muchedumbre, se detiene, lo llama. La pregunta de Jesús es desconcertante: ¿qué quieres que te haga? Como si Dios esperara que expresemos el deseo profundo de nuestro corazón. Bartimeo pide ver, y en ese instante no solo recupera la vista física, sino que ve lo esencial: sigue a Jesús. Este relato nos enseña que la fe no consiste en resignarse, sino en atreverse a gritar cuando otros mandan callar, en levantarse cuando la voz de Dios nos llama, en pedir lo que necesitamos con sencillez y valentía. Jesús nunca pasa de largo ante un corazón que clama. Evangelio del buen samaritano. Lucas 10, 25-37. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este evangelio atraviesa nuestra conciencia porque nos muestra que la fe no es solo un asunto de culto ni de palabras, sino de acción concreta. El sacerdote y el levita representan a quienes conocen la ley, pero la dejan inoperante frente al sufrimiento.
El samaritano, considerado impuro por los judíos, se convierte en modelo porque no pregunta de dónde viene el herido. No calcula si es seguro ayudarle. No le interroga, no lo juzga. Ve el dolor y actúa. Jesús nos sacude. No basta saber, ni basta el rito, ni basta pertenecer al pueblo escogido. La misericordia es el rostro más puro de Dios. Cuando uno se detiene ante el sufrimiento, cuando uno gasta de su aceite, de su vino, de su tiempo, de su dinero para otro, allí se hace prójimo. El Evangelio nos llama a dejar de buscar excusas para pasar de largo, porque cada herido. Evangelio del Sembrador. Mateo 13:1-9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús nos presenta un cuadro del alma humana. Las semillas son idénticas, pero el terreno cambia. Algunos corazones son como el camino, endurecidos, y la palabra no penetra. Otros son pedregales, entusiasmos rápidos que se evaporan al primer obstáculo. Otros son espinos, atrapados en las preocupaciones, en las riquezas, en lo urgente que ahoga lo esencial. Y algunos son tierra buena, corazones abiertos, perseverantes, que dan fruto en abundancia. Este Evangelio nos invita a mirarnos sin engaño. ¿Qué tierra soy yo? Y nos recuerda que incluso la tierra pedregosa puede ser removida, que los espinos pueden ser arrancados, que el terreno puede transformarse si dejamos trabajar al sembrador. No basta escuchar, hace falta preparar el corazón para que la semilla florezca. Dios siembra siempre, pero espera nuestra colaboración. Evangelio de Zaqueo. Lucas 19:1-10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo nos representa a todos los que tenemos un anhelo escondido de ver a Jesús, pero que muchas veces somos estorbados por la multitud, por nuestras limitaciones, por nuestras culpas. Este hombre, despreciado por todos, hace lo ridículo para encontrar al Señor. Sube a un árbol, y Jesús, que ve más allá de las apariencias, se invita a su casa. La salvación no comienza cuando Zaqueo reparte su dinero, sino cuando descubre que es mirado y amado. Entonces, ¿se transforma? Jesús no se detiene en las murmuraciones, no mide la dignidad por los prejuicios sociales, sino por la apertura del corazón. Este Evangelio nos anima a buscar, a correr, a subir, a no quedarnos atrapados en lo que otros digan, porque Jesús pasa por nuestras vidas, nos mira y nos llama por nuestro nombre.